Hola, bienvenidos y bienvenidas a Pensamiento Crítico de Utopía Comunicaciones. Hoy día vamos a hablar sobre la ciudad de Quito, para lo cual tengo el gusto de saludar y agradecer la presencia de Handel Guayasamín, arquitecto, docente universitario, preocupado por planificar y construir ciudades que vinculen la gente con su entorno y con la cultura. Pero como es obvio, no quisiera dejar pasar de preguntarle su opinión, su lectura de lo que ahora mismo pasa y lo que sucede en nuestro país. Handel, mucho gusto por estar aquí, muy amable. ¿Cuál es su lectura, su criterio, su reflexión de lo que estamos viviendo los ecuatorianos ahora, al inicio de agosto? Bueno, lo primero es agradecerle, Fernando, por su gentil invitación a participar en este espacio de análisis, de crítica. De hecho, digamos, para cualquier ciudadano ecuatoriano es preocupante la situación de nuestro país. Un país maravilloso, con una historia milenaria, una cultura milenaria, con gente maravillosa, que lamentablemente, pues, en los últimos, diría, décadas, porque esto no es de ahora, se ha ido progresivamente degradando. Y esta degradación tiene que ver con una pérdida de valores. Eso es lo que nos tiene que preocupar. Y obviamente ya la ausencia de límites en los comportamientos. Cuando hablo de estos dos temas, estoy hablando de que los temas éticos, por ejemplo, ya no son parte de la conducta de una buena parte de ecuatorianos. Y cuando hablo de límites, de la pérdida de límites, hablo de que pasan cosas que para nosotros son o eran inadmisibles y siguen siendo inadmisibles. No solamente me refiero a los casos de corrupción en niveles nunca antes visto o oído, sino a violaciones, a temas de drogas, de tráfico, de asesinatos, etcétera, de criminalidad, que ya vemos que no hay, pues, estos detentes que antes eran de tipo a veces religioso, a veces ideológico, pero había un límite, ¿no? A veces la familia, pero todo eso está descalabrado y entonces todos los días nos tenemos que enfrentar a noticias que empiezan a convertirse en parte de nuestra nueva normalidad y eso no es normal. Quienes tenemos todavía capacidades, voluntades, tenemos que actuar con firmeza, con determinación respecto de estos procesos, porque de seguir presentándose en la dimensión en la cual están ya, se vuelven irreversibles a veces. Y entonces volver, digamos, a recuperar un mínimo de cordura y sensatez es muy complicado. Entonces nos toca, por eso estamos acá. ¿En qué medida, y con eso terminamos esta parte, en qué medida los políticos, los poderes del Estado, los poderes económicos, los gobiernos, y ahora mismo el gobierno que tenemos, contribuyen a ese estado de cosas? Yo creo que la política, digamos, es una actividad que está históricamente ligada al tema del bien común, ¿sí? Así debería ser en teoría. Sin embargo, la política está degradada, todos lo sabemos, que en nuestros países no es solamente un tema del Ecuador, es un tema global. Se ha desvirtuado la política ahora es politiquería. La política es un espacio para beneficiarse personalmente o por grupos económicos de poder. La política, digamos, ya no constituye un elemento de valor, ¿no? Sino más bien ya cuando alguien se ha metido en política es porque ya tiene otro tipo de hábitos, por decirlo menos. Y entonces, frente a esa degradación, creo que es tarea de todos volver a recuperar
está el valor de la política como, yo digo, una actividad para el bien común. Que para ello hay que formarse, hay que capacitarse, hay que tener temple, hay que tener, digamos, claro propósitos, objetivos, y hay que aportar a una estructuración de un sistema democrático que ahora es fallido y que hay que irlo limpiando de una cantidad de entuertos y de estupideces, así con todas sus letras, que hacen que en el caso ecuatoriano, que es el que nos ocupa, tengamos cerca de 280 organizaciones que venden siglas y partidos para el mejor postor que quiere una opción de candidatura para un puesto que puede ser de una parroquia, puede ser de un municipio, puede ser de una prefectura, puede ser de un consejo municipal, una asamblea nacional, etcétera, etcétera, y que ahora esos cargos tienen un precio. Y entonces ahora además no sabemos ni de dónde viene la plata para pagar ese valor que le da opción a esta gente descalificada para poder estar en esas representaciones. Yo no me siento representado, perdónenme, pero no me siento representado por una cantidad de personajes que obviamente nunca hicieron nada, no tienen una trayectoria, no tienen nada que exhibir como un referente para las nuevas generaciones y están ahí, ¿no? Para simplemente lucrar o beneficiarse de ese tipo de cargos. Sí, lo que dice mi invitado, Handel Guayasamín, sí, no nos sentimos representados, porque más que gobernantes o más que autoridades se han convertido en pícaros, ¿sí? Para buscar sus beneficios. Con esto terminamos y vamos a aterrizar en Quito. Vamos a lo nuestro. En Quito, esta ciudad en la que vivimos. No hemos nacido, pero vivimos aquí y la queremos mucho y la respetamos. Handel, ¿cómo está Quito ahora mismo? Ahora, ¿cómo está la ciudad de Quito? Le pregunto al arquitecto, al planificador, al preocupado por la ciudad, no como monumento, sino como instancia donde vive gente, donde vive cultura y donde viven sueños, Handel. A ver, Quito, digamos, sin duda es una bellísima ciudad, porque quienes hemos tenido la posibilidad de recorrer el mundo, nos damos cuenta que cuando regresamos acá a nuestro terruño, además cuando usted decía que no somos de acá, yo tampoco nací en Quito, yo soy de Guayaquil, nací en Guayaquil, pero he vivido mis 73 años aquí en Quito. Por lo tanto, ¿no? Ya uno tiene derecho para poder decir algunas cosas. Y le digo que es una ciudad maravillosa porque sin duda no solamente tiene historia, tiene cultura milenaria, no es solamente la cultura a partir de 1492, o sea, es una cultura de miles de años atrás que nos debe honrar. Si nosotros deberemos sentirnos orgullosos de ser todavía expresión de esa línea de vinculaciones culturales. Y en esa perspectiva, claro, además está asentada en una geografía maravillosa, con testigos permanentes de ese desarrollo, como son el Pichincha, digamos, ¿no es cierto?, ahí majestuoso. Y claro, que él ha visto este cerro, ha visto cómo la ciudad se ha ido expandiendo, primero longitudinalmente, luego ya se desbordó hacia los valles, etcétera. Pero vemos también cómo los seres humanos ya, y estas son dinámicas perversas que no son solamente locales, son globales, vamos distorsionando la manera de, desde la propia ocupación del territorio hasta las conductas urbanas, ¿no? Entonces tenemos poco respeto por el lugar, por la naturaleza, por los recursos que no son renovables, contaminamos, ¿no es cierto?, todo, el agua, el suelo, el aire, ¿no? Echamos basura donde sea,
Y tenemos temas ahí que van complicándose cada vez más, porque lo del Machángara, eso ya es, yo diría, ya estamos en los límites de la degradación de esas aguas. Ya es un río muerto, absolutamente pestilente. Y si usted ve los orígenes de ese río, ve vida, ve lo sano, lo limpio, lo puro, y termina siendo un elemento ya altamente nocivo, contaminante, que a la final irriga territorios más abajo, de los cuales nosotros mismos nos estamos comiendo la misma mierda, así, con todas sus letras, porque el plástico, las bacterias, etcétera, son parte de los regadíos de los valles, ¿no? Y cuando nos estamos bañando, inclusive allá en Esmeraldas, ¿no? Tenemos estas afectaciones a las conchas, a los camarones y a la piel. Entonces, esto nos afecta a todos. Esa es la realidad de ahora, y si no somos mínimamente sensibles con estos procesos, yo creo que tenemos una irresponsabilidad respecto de lo que pueda suceder hacia el futuro. Handel, visto así a Quito, y no hay que hacernos los locos, ese es Quito, hermosamente Quito es así, ¿sí? Pero ¿qué hay que hacer? ¿Qué tienen que hacer las autoridades y los ciudadanos para recuperar esa majestuosidad de Quito y no echarla a perder? Yo creo que, al igual que en otros contextos más amplios, quienes, digamos, toman la opción de, como digo, supuestamente representarnos para administrar la ciudad, el Distrito Metropolitano de Quito tiene una alcaldía, ¿no? Tiene un consejo municipal y tiene una serie de organismos que obviamente tienen esa función. Y están entrampados, lamentablemente, en esto de atender millones, miles de demandas, de trámites de todos los días. Y desde hace mucho tiempo lo que no hay es un grupo, diría yo, porque no es un tema de una persona, son equipos de trabajo que se dediquen a pensar el futuro de Quito en una visión que tiene que tener objetivos claros. Es decir, por ejemplo, si la visión es una visión que incorpora una opción por los pobres, por decir un tema dentro de esta visión, las acciones tienen que estar claras respecto de cómo se destina o a dónde se destina el presupuesto, ¿sí? Que es para resolver necesidades que son fundamentales de esos sectores que habitan Quito. Si esta visión establece que hay que descontaminar la ciudad, entonces hay una serie de acciones que tienen que ser tomadas en lo que supone, digamos, los hábitos, las conductas ciudadanas, ¿no es cierto?, para que esto se bajen los niveles de contaminación de aire con los controles de emisiones, ¿no es cierto?, del agua con el tema de la contaminación de nuestro acuífero, la basura. No puede ser que Quito, ya cumplido el primer cuarto del siglo XXI, no tenga una clasificación de la basura en el origen. Una cosa tan sencilla como que cada familia agarre sus plásticos, sus cartones, sus botellas, la basura orgánica y ponga de manera separada o haga compost en su casa. Nada de eso. ¿Y eso qué es? Es ausencia de política pública. Estamos hablando en concreto de lo que tiene que hacerse como política pública y no es difícil. Hablamos de visiones, pero si hay autoridades miopes que no tienen una política pública y no hay ciudadanos tampoco sensibles, ¿sí?, para contribuir a esas políticas públicas. Se politiza todo. Ahora mismo estamos debatiendo del Estadio Atahualpa, la Plaza de Toros, el complejo del Ejido, ¿cómo es? De la Carolina de Jóvenes, creo que se llama. Otro rato se habló de la Shiris. Mientras estamos metidos en eso, no vamos a lo profundo. Bueno, de todos esos temas son importantes, ya vamos a hablar de ellos, pero
Yo creo que sin duda cuando hablamos de visión es tener, digamos, una perspectiva, ¿no?, a futuro. Una mirada al futuro, ¿no? Y poder planificar, por la palabra planificar es justamente qué va a pasar hacia adelante con los indicadores que tenemos ahora, que muchos se van disparando, ¿no es cierto? Entonces, en esa línea de lo que hablaba de la opción por los pobres, de los temas de la contaminación, están los temas de movilidad urbana, ¿no es cierto?, que tiene que ser una movilidad, yo diría, pública, una movilidad, digamos, que eficiente, y una movilidad que sin duda no sea tampoco contaminante, porque no puede ser que sigamos metiendo buses o camiones, digamos, con chimeneas de diésel, ¿no? No, hay que parar el carro, estas cosas. Ya hay países que hasta la basura la convierten en combustible para transporte público. O sea, hay otras opciones energéticas. Y a lo que voy es a que es importante que quienes nos escuchan sepan que nosotros necesitamos de autoridades que tienen que tener esta visión política, pero también que tienen que saber rodearse de técnicos que conozcan cada uno de estos ámbitos, porque ya la improvisación está de más. O sea, alcahuetear a personajes que aparecen y que quieren hacer negocios, etcétera, con el dinero público. Además, no. O sea, tiene que haber gente que es capaz de dar respuestas concretas a los temas de la ciudad, a las demandas, a las necesidades ciudadanas. Vistas así las cosas, con ese análisis, con esas proyecciones, con esa planificación que debería haber, ¿cuál es la opinión respecto a la actual administración del alcalde Pavel Muñoz? A ver, yo pienso que esta alcaldía es una alcaldía, primero, que está elegida democráticamente. Y eso plantea que, así no nos guste, ¿no?, porque puede haber gente que no le gusta, tiene que respetar, ¿sí? Porque, o sea, al igual que en las otras esferas del Estado, del gobierno, hay gente que no nos gusta, ¿no? Pero si se eligió democráticamente, hay que respetar el periodo y uno tiene que tener, sí, la capacidad crítica siempre de poder plantear el pensamiento que es necesario, las visiones, para que se apoye a una gestión. Ojalá nos estén escuchando, ¿no es cierto?, el equipo de Pavel y de su gente. Yo digo, esta gestión tiene que ser respetada. Por lo tanto, esa alcahuetería de lo que es la revisión la revocatoria de mandato me parece una payasada, ¿no? Una payasada porque sin duda obedece a otro tipo de intereses. Estamos cansados de tanta inestabilidad democrática, ¿no? O sea, yo creo que hay que saber dejar que la gente haga su trabajo en el tiempo que tiene que hacerlo y obviamente mantener esta posición crítica, digo, de todos los días respecto de lo que se hace o no se hace, ¿sí? ¿No es cierto? Entonces, esta gestión tiene retos importantes y hay algunos temas que sí los está haciendo bien y hay otros en donde hay falencias, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, uno sería ciego, ¿no?, si no quiere ver que el sur de Quito tuvo 2 semanas sin agua, ¿sí?, y que el municipio actuó responsablemente respecto de este tema, trabajando 24 horas al día, equipos, autoridades, etcétera, hasta dar una solución que ya se dio hace una semana, me parece. Eso habla de que hay una voluntad política de enfrentar los problemas y no mandarse a cambiar. En otras esferas del gobierno hemos tenido a personajes que están de vacaciones en Miami, mientras acá pasan cosas muy complicadas. Mientras no había agua, o sea, a la gente no le interesaba quién le dé agua, de qué color sea el agua. Así es, ¿sí? así Pero es. se implementó una dinámica, sí, político-electoral incluso, Handel. Yo no sé si política electoral, yo creo que hay una acción... Porque se está mirando en las elecciones del 27, pues. Pero es una acción de respuesta responsable, porque si no se tiene ese tipo de respuestas directas, responsables, o sea, obviamente los efectos electorales también son consecuencia de actitudes, todo es acción-reacción. Pero yo este día sábado, o sea, hace 2 días, me fui al sur, a Quitumbe, proyecto al cual le tengo cariño porque yo fui autor, director del equipo técnico que diseñó Ciudad Quitumbe, lo que ahora se conoce como Quitumbe. Y me fui porque
me enteré de que en la agenda esta de el Sucre Viajero, que es el Teatro Sucre, llevó allá a Quitumbe una presentación del grupo Inti Illimani, al cual yo quiero Con respeto, instrumentos andinos, y ¿no? con la Orquesta de Instrumentos Andinos, que cumplía 35 años. Bueno, en esta Plaza Cívica del Sur, donde miles de personas asistimos a este concierto, vemos que también hay una línea cultural importante, ¿no?, de que se valore la música andina, la música que está cercana a nosotros, que nos pertenece, y se invite a grupos de altísimo nivel y prestigio como son este grupo chileno, ¿no?, que tuvo además una trayectoria política importante frente a Pinochet, a un dictador miserable de este continente, y que estas cosas sigan vivas. Por ejemplo, la cultura es otro de los territorios que hay que actuar responsablemente, porque la cultura es el espíritu de los pueblos, no hay duda. Y entonces un pueblo que no fortalece su cultura, que no piensa, digamos, en el arte, en los valores que son universales, o sea, se deja manipular por cualquier payaso, ¿no?, que es lo que está pasando en el mundo, en Europa o en Estados Unidos, que tenemos la payasada en el poder y la política del odio, además, en el poder. Porque la cultura viene a ser las raíces, porque no concebimos árboles sin raíces, Así ¿verdad? es. Vamos hablando de temas puntuales, vamos avanzando. Yo decía, el asunto del Estadio Atahualpa, hablaba de la Plaza de Toros, hablaba de la Shiris. ¿Qué piensa el arquitecto Guayasamín respecto a eso? Todas las ciudades del mundo son organismos vivos y tienen memoria, ¿sí? Y la memoria se construye en la historia, en el proceso histórico de cada ciudad. Y hay edificios que son parte de lo que sería una especie de producción social colectiva, porque la arquitectura es eso, ¿no? Y que algunos están catalogados, otros no están catalogados, pero hay algunos que son parte de la memoria colectiva. Es decir, ¿quién en Quito no ha ido al Estadio Atahualpa o quién no fue en su momento a la Plaza de Toros o a estos otros sitios iconográficos? Cuando tenemos esto como parte del análisis, yo creo que en la sociedad contemporánea es muy fácil destruir. Muy fácil, o sea, usted vaya y le pone una máquina de estas, ¿no?, con una bola de metal o le mete un dinamitazo y se acaba en una hora, está liquidado el edificio, ¿sí? Pero construir, quienes somos arquitectos y además hemos diseñado y construido, sabemos lo difícil que es. Usted sabe lo difícil que es haber hecho este mueble, ¿no?, ponerle aquí el cortinero, o sea, cada barredera, cada detalle. Tiene un sentido, ¿no? Y un sentido de vida para mucha gente, ¿no?, que a veces el hacerse su casita, decorarla, etcétera, con cariño, afecto, en eso trasladado al urbano son estas piezas urbanas. Pero lamentablemente las ciudades van, digamos, evolucionando, se van transformando, ¿no?, y hay edificios que se convierten en fósiles. Aquí la Mariscal hay N edificios ya que son fósiles, abandonados, ¿no? Y hay fósiles como el caso de la Plaza de Toros, que fue creada, digamos, ya tuvo una vida de 60 años, porque se inaugura el año 60, más o menos, ¿no?, y termina su existencia en el 2011 con el plebiscito, la consulta popular, de ¿no?, la consulta popular respecto de si a los toros habían o no que matarlos en la faena esta, ¿no? Ya está la decisión tomada. Ya desaparecieron los toros, es irreversible, hay quienes les gusta, hay quienes no les gusta, no vamos a entrar en esa polémica, ¿sí? Pero ahí está el edificio emblemático en el cual durante décadas hubo la Feria de Quito. Entonces, a lo que voy, ¿no será que ese espacio, ¿no?, puede, en tiempos de visión contemporánea y de futuro, ser rehabilitado, repensado para otros fines culturales mucho más actuales, tecnológicamente diversos, ¿no? ¿Sí? Yo me pregunto, y entonces yo creo que si es que le ponemos empeño, eso puede ser un nuevo hito cultural de la ciudad en esa zona del norte. Sin politizarlo. Sin politizarlo, simplemente pongámonos, a ver, juntemos a los creativos, ¿no?, y lluvia de ideas. ¿Qué se puede hacer con la Plaza de Toros? Podría surgir, digamos que alguien dice, vamos a hacer un cine IMAX
en el cual tú te metes y te sientas y tienes la emoción de escalar los Alpes, los Himalayas o la selva. Te metes ahí y ves las imágenes. ¿No? Una cosa culturalmente maravillosa con altísima tecnología, lo que sea, ¿no es cierto? Pero se puede repotencializar toda esta cosa. El Olímpico es una vergüenza. Yo hace algunos años fui a un concierto, porque yo no voy al fútbol, no me interesa, ¿no? Pero fue un concierto. Y cuando en la noche ingresé al Estadio Olímpico, había unas lámparas prendidas que apuntaban a la cara de la gente que ingresábamos. Y con la luz en contra, yo no vi una cadena que habían puesto, es una imbecilidad, ¿no?, que estaba templada a la altura de la canilla. Me tropecé, me caí, y cuando me caí, me corté la mano, porque habían botellas en el piso, rotas, basura, latas. Eso es el Olímpico. Y uno entra a los baños del Olímpico, eso es una porquería. Los asientos del Olímpico, eso es un graderío inmundo, cuando los estadios deportivos de las ciudades que, digamos, le apuestan al deporte, y hablemos de que además el fútbol mueve miles de millones de dólares, por lo tanto tendría la capacidad de financiar, o la obligación, diría yo, no la capacidad, de financiar la renovación, la puesta en valor del Olímpico. Pero no se trata de ponerle fachadita de pintura de alucobón y no sé qué, sino hacer un proyecto que incluya parqueaderos, vestidores, baños, asientos, o sea, como tienen que ser las cosas, ¿no es cierto? Y para eso, además, no a dedo, porque esa es la otra historia. Tendría que hacerse un concurso nacional o internacional, porque habemos profesionales que somos capaces para hacer obras de calidad. Lo que queremos es no rabiosos, sino gente con iniciativa, con Por propuestas, supuesto. pensando en el bien común que estamos hablando aquí. Hanne hablaba del asunto de los edificios fósiles. Sí. Y ese es uno de los temas que a mí me preocupa. Caminar por la 10 de agosto ya da miedo. Da miedo. Y por la Mariscal también. Edificios botados. La 10 de agosto, parte de la América. ¿Qué se puede hacer con eso? ¿Qué se puede hacer, Hanne? Entonces, otra vez política pública, porque le toca a esta administración municipal, sin duda, empezar a enfrentar estos temas agarrando al toro por los cuernos, ¿no? No puede ser que una ciudad que ha invertido 2.100 y pico de millones de dólares en uno de los metros más modernos del mundo, es así el metro de Quito, ¿no?, que además potencia todo un eje de 22 kilómetros en la ciudad, tiene alrededor de sus paradas zonas muertas, como esta, ¿no? Imagínese. Entonces, yo creo que es falta de visión, porque habría que ya convocar a los propietarios de estos edificios, etc. Y algunos son públicos, ¿no? Algunos son públicos y otros son privados. Y entonces, en los públicos hay mayor capacidad de intervención inmediata. En los privados hay que, obviamente, hacer alianzas público-privadas, etc. Pero se trata de hacer una valoración de esos edificios, ver en qué estado están. Y, a ver, no podemos seguir expulsando a la población a que viva a 30 a 40 kilómetros y que se tarde horas en ir a su trabajo o a su casa, cuando aquí están los edificios vacíos. Repoblar, ¿no? Esos edificios deberían ser de vivienda, porque además está demostrado que después del COVID, mucha gente trabaja en su casa. Usted trabaja aquí en este espacio que podría tener su dormitorio al lado y no pasa nada, ¿no es cierto?, ¿no? Y entonces, creo que es otra manera que hay que pensar la revitalización de estos edificios. Los públicos ya podrían ser parte de un programa de vivienda intensivo para dar vida a todas estas zonas, pero claro, son inversiones importantes, que hay que ponerles nuevos ascensores, que hay que generarles balcones, terrazas para que la gente se oxigene, que hay que tener espacios en el edificio para que la gente se reúna y pueda interactuar, que hay que meter, digamos, a veces gimnasios, hay que poner estos amenities, hay que trabajar, digamos, en temas de instalaciones, de cambio de ducterías. O sea, hay una inversión importante, ¿no? Y yo creo que es la obligación, porque eso es, de todos modos, es más barato que seguir haciendo estos tugurios modernos de cajitas de fósforos, ¿no?, a kilómetros de distancia, obligando a la gente a vivir allá sin servicios, sin nada. Y aquí tenemos servicios y tenemos todo. Optimizar eso. Vamos terminando, Hannes. Entonces, con todo lo que hemos dicho aquí,
¿Cómo hay que repensar Quito? Pero no desde las élites, no desde las grandes inmobiliarias, no de los grandes negociantes. ¿Cómo repensar a Quito pensando en la naturaleza, pensando en la cultura, pensando en la gente, pensando en su historia, Jaime? Repensar deberían ser procesos primero colectivos. No son temas de geniecitos sueltos. Esto nos convoca a todos. Esto que estamos haciendo aquí es repensar Quito. Entonces, estos espacios deberían darse en diferentes ámbitos porque lo colectivo nos lleva a tratar también demandas que son diferentes. O sea, ¿qué están pensando, digamos, los jóvenes? ¿Sí? ¿Qué necesidades hay para los jóvenes? ¿Qué pasa con las personas adultos mayores? ¿Qué pasa con los temas de la recreación, del deporte? ¿Qué pasa con la cultura? ¿Qué pasa con la movilidad? ¿Qué pasa con la seguridad? ¿Acaso el tema de la seguridad se resuelve con más perros, guardias, etcétera, cámaras? No, eso es el gran pretexto para el gran negocio mundial, además, ¿no? De unas cifras que son impensables de lo que está pasando con el negocio de la seguridad, ¿no? Cuando la seguridad se recupera muy fácilmente cuando las zonas son habitadas, ¿no? Cuando hay gente. Cuando hay vida. Cuando hay vida. En un barrio, cuando la gente reside, sale, entra a cualquier hora, eso es seguro para la gente, ¿no? Entonces, repensar eso supone articular a la población, pero articular de manera, yo diría, en procesos serios, sistémicos, en los cuales usted puede ir sacando conclusiones, ¿no? Son talleres de a de veras en donde van surgiendo las ideas, se van poniendo en la mesa, se asumen compromisos y se hace política pública, Pero no es esta. Y hay cosas que ya no requieren, porque también esto de la famosa socialización, ¿no? O sea, tiene sus límites. O sea, si alguien ahora ya no dice, todo está de moda, pues, o sea, y los sociólogos se plantean unos bandazos, porque si usted ya no está en territorio y ya no tiene narrativa, son los términos, ya no eres un pobre pendejo, ¿no? O sea, terrible, ¿no? O sea, yo creo que nuestra gente tiene una clara conciencia de qué es lo que pasa en su barrio, cuáles son sus necesidades. Lo que se requiere es articular y, claro, se necesitan recursos. Y como no hay plata, como el municipio no tiene plata, porque además está pagando el metro, creo que se necesitan nuevas ideas de cómo conseguir los recursos. Porque si el Estado ya es un Estado deficitario, quebrado en definitiva, bueno, veamos por dónde hay otras iniciativas. O sea, por eso yo hablaba de estas alianzas público-privadas en donde el señor dueño del edificio o los dueños del edificio pueden también aportar, porque esto se hace con todos y con todas, no es un tema solamente de, como digo, geniecitos. O sea, ¿qué pasa con el edificio, este edificio donde estamos, ¿no? Donde usted tiene aquí su centro de operaciones de comunicaciones, digamos, ¿no es cierto? Del programa Pensamiento Crítico, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué pasa en este edificio? Aquí hay muchos copropietarios, ¿no? ¿Qué hay que resolver? Funcionan los ascensores, hay un espacio público de encuentro, que no sé, los comercios están bien, no están bien, la seguridad, o sea, hablemos, ¿no? ¿Cómo mejoramos esto? ¿Sí? Entonces, es paso a paso. Yo ya no creo en las grandes y demagógicas propuestas. Hay que ir a lo concreto, al entorno inmediato. Usted es un actor social, parte de este conjunto de vecinos. Convocar a todos los protagonistas, ¿verdad? Así es. Para pensar y planificar una ciudad del futuro. Porque las ciudades del futuro, que bien lo señala usted, ¿no es cierto? Cuando uno las ha visto y vivido, ¿no? Yo acabo de volver hace un mes de la China. Y veo que la China se va a tragar el mundo, sin duda, porque no solamente tienen un Estado que es un Estado que planifica, que tiene una estrategia de futuro y que tiene una conexión de 5.000 años de historia con lo que están haciendo ahora para irse a la Luna, o la tecnología robótica, o de los celulares, o de los autos eléctricos. Se reivindica primero como civilización y cultura milenaria. Así pues, ¿no? es. Y con esa calma china, ¿no? Pero con una eficiencia, una cosa que es, porque los indicadores, los datos, uno no puede ponerse una venda en los ojos y desconocerlos. Esas son las ciudades del futuro, donde usted tiene en Shanghái, digamos, un edificio que se llama Shanghai Tower, con tecnología alemana,
Usted sube a 118 pisos, 460 metros en menos de 60 segundos. Un ascensor que le zumban los oídos porque va digamos, sería 6 pisos, 18 metros por segundo, ¿no? Una locura. Entonces, eso es ciudades del futuro, pero además, en las calles no hay un papel, usted no encuentra un borracho, no hay droga circulando, la gente es segura y deja la computadora en el parque y se va a trotar y vuelve y ahí está la computadora. Ese es el paraíso, ¿no? Con 1.400 millones de habitantes. Entonces, cuando las cosas funcionan así, dice uno que envidia, ¿no? Y entonces es posible, por tanto, claro, hay temas, los temas de la seguridad, de la no democracia, del partido único, todo eso, pero bueno, lo cierto es que frente a la debacle del imperio, me refiero al imperio que tenemos cerca a nosotros, ¿no? Esto es una locura, es una maravilla. Terminamos. En todo caso, son ciudades del futuro, ciudades del sueño. Pero aquí estamos pensando en cómo deshacernos de una autoridad o de otra y pensando en lo inmediato que son las elecciones para ir, no sé si acomodando un proyecto político, una idea política. Yo no sé si en un poco segundos reflexionamos sobre esto y le damos un mensaje a autoridades y a quiteños y no quiteños que vivimos aquí orgullosamente en esta capital. O sea, yo creo que hay que no solamente construir ciudad, sino que es más importante construir ciudadanía, que quiere decir ese empoderamiento de todos los ciudadanos y ciudadanas en ese derecho legítimo que tenemos de ser ciudadanos y protestar ante el maltrato, protestar ante la estupidez, ante el abuso, etcétera, porque tenemos que respetarnos todos. No se trata, esa palabra que es detestable y que la usan en todos los discursos, además hay que tolerar. Se tolera desde el poder, se respeta entre iguales y diferentes. Entonces hay que pasar de la tolerancia al respeto, pero ejerciendo estos derechos de ciudadanos, de ciudadanas, en los cuales, digamos, somos todos iguales, hay que aceptar las diferencias y propiciar lo que se denomina una cultura de paz, ¿sí? No del odio. Muchísimas gracias a Handel Guayasamín, arquitecto y docente universitario, por haber comparecido aquí en Pensamiento Crítico de Utopía Comunicación, reflexionando sobre nuestra ciudad, sobre nuestro país, sobre nuestro papel y sobre nuestros derechos. Muchas gracias, Fernando. Muy amable, señoras y señores. Gracias por haber compartido este diálogo. Esperamos que ustedes comenten, compartan y se suscriban a Utopía Comunicaciones en YouTube, el canal en donde buscamos hacer todos los días pensamiento crítico. Hasta la próxima.